La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunde en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Como siempre, reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús. Hoy veremos la Trinidad. Este es un aspecto importante que debemos conocer. La Trinidad es una doctrina difundida universalmente y aceptada por la mayoría de congregaciones religiosas. Un 95% de organizaciones la tiene como una verdad irrefutable. Existen millones de personas que la han aceptado y la toman para sí como una regla de fe. La pregunta es, ¿existe la Trinidad? Analicemos. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es el misterio que indica la creencia de que Dios es tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Según esto, existe un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, y los tres forman un solo Dios verdadero. Este es el concepto de la Trinidad. Ahora explico. Para empezar, Dios no es persona, es un espíritu. Y un espíritu perfecto. La palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia. Esta teoría, según la historia, se sustenta de un pensador y filósofo llamado Platón. Él dibujó un triángulo y dijo: el triángulo tiene tres lados iguales. Entonces, así es Dios. Un ángulo es el Padre, el otro ángulo el Hijo y el siguiente es el Espíritu Santo. Y los tres forman un solo triángulo, o sea, un solo Dios. Vaya, qué razonamiento. Y el mundo religioso acepta esta filosofía y lo hace parte de su doctrina, comenzando desde la Iglesia Católica Romana. Y de aquí esta idea se prolifera por todo el mundo. Y cientos de miles de millones de religiosos la están enseñando y la siguen propagando por todo lugar. Puedes corroborarlo. Está mundialmente difundida. Ahora, para la Iglesia del Señor, ¿existe la Trinidad? Primeramente, déjeme decirle que la Iglesia, la luz del mundo, no acepta jamás ideologías de hombres o filosofías humanas. La doctrina revelada y perfecta de la Iglesia del Señor fue recibida única y exclusivamente por un apóstol de Jesucristo, porque solo un enviado del Señor la puede poseer y declarar. Por ello, nuestra respuesta enfática es: definitivamente no existe una Trinidad. Es una idea herética, filosófica, de hombres. Entonces, para la Iglesia del Señor, ¿quién es Dios? Y la respuesta está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Existe un solo Dios verdadero, único, soberano, absoluto, omnipotente, omnipresente, y fuera de Él no hay otro Dios. Isaías 45:5. Yo soy el Señor tu Dios, y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Entonces, Dios es uno, el que hizo los cielos y la tierra, y es un Dios perfecto. Jesucristo, estimados amigos, no es la segunda persona de la Trinidad, ni es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, el primogénito del Padre, el unigénito, el sumo apóstol y sacerdote para siempre. Veamos esto. Dios no tuvo principio. Jesucristo sí. Hebreos 1:5. Dios no se sujeta a nadie. Jesucristo sí. Primera de Corintios 15:28. Dios no puede morir. Jesucristo murió en la cruz. Mateo 27:50. Veamos el final de esto. Primera de Corintios 15:28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Si Jesucristo fuera el mismo Dios,
no tendría por qué sujetarse a su Padre, pues tendría el mismo poder y deidad. Mas Jesús reconocía que todo el poder le venía de su Padre. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesucristo reconocía que su Padre era el que hacía las obras. Juan 14:10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo reconocía que su Padre era mayor que Él. Juan 14:28. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Con esto queda demostrado que Jesús no es la segunda persona de la Trinidad, no. Jesús es el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo es la manifestación de Dios. No es la tercera persona de la Trinidad como equivocadamente se piensa. El Espíritu Santo es el mismo Dios y Padre, porque Dios es santo y es Espíritu, y todo lo que Dios desea lo manifiesta a través de su Espíritu, que es santo, para revelar, enseñar, instruir, probar, exhortar, reprender. Dios lo hace a través de su Espíritu. Entonces, concluimos. Existe un único Dios y Padre, que es el Todopoderoso. Existe un Señor y Cristo, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es la manifestación del Dios vivo y Padre eterno. Por todo esto, la Iglesia del Señor no invoca jamás la Trinidad, siendo esta una idea humana, filosófica, sino que todo lo que hace la Iglesia del Señor, sea de palabra o de hecho, lo hace en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Y nos sentimos orgullosos de pertenecer al pueblo de Jesucristo, que tiene una instrucción y una doctrina revelada al excelentísimo apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, a quien le deseamos todas las bendiciones del Señor. Estimados amigos, espero y les sirva esta reflexión y que el Señor les bendiga.